En El universo a la luz de la física moderna, Max Planck, uno de los grandes pioneros de la física cuántica, nos lleva a través de un viaje en el que cuestiona los principios fundamentales de la física clásica y propone nuevos caminos para entender el comportamiento del universo. La física se basa en la medición y esta, a su vez, depende de los sentidos. Por eso, muchas ideas físicas provienen del mundo perceptible. Desde este punto de vista, los objetos no son más que combinaciones de sensaciones localizadas. Sin embargo, esta percepción no basta por sí sola, ya que la razón nos lleva a pensar que existe una realidad más allá de lo que percibimos, una que continúa existiendo aunque no la estemos observando. Esta realidad no depende del ser humano y ha existido mucho antes de nuestra aparición. Aunque no podamos verla directamente, accedemos a ella mediante símbolos captados por los sentidos, como si observáramos algo a través de lentes cuyo funcionamiento desconocemos. Además del mundo sensible y de la realidad independiente, existe un tercer nivel, el mundo de la física. Este es una creación consciente de la mente humana, sujeta a cambios y evolución. Su función es doble: representar de la mejor manera posible la realidad y describir el mundo sensible de forma clara. Ninguna de estas tareas es más valiosa que la otra, ya que ambas se complementan. La historia muestra que teorías antes consideradas complejas pueden resultar ser más simples con el tiempo. Lo importante es que las dos formas de comprender el universo se apoyen mutuamente en lugar de oponerse. Existen diferentes enfoques dentro de los físicos, los que se guían por ideas metafísicas, los que se inclinan por el análisis sensorial, y aquellos que buscan la coherencia interna del sistema físico. Estos últimos forman la escuela axiomática, interesada en la estructura lógica de la física. Aunque útil, esta orientación puede llevar a una pérdida de contacto con la realidad, convirtiendo las leyes físicas en meras definiciones sin verdadero contenido. Cuando los conceptos pierden su conexión con los hechos, se corre el riesgo de vaciar el significado de las magnitudes físicas y provocar confusión en su interpretación. La física ha seguido caminos diversos a lo largo del tiempo con el objetivo común de establecer leyes que conecten los eventos del mundo sensible con los de una realidad más profunda. Cuando el entorno parece estable, predomina una visión metafísica. En momentos de incertidumbre, se busca seguridad en los datos sensoriales. A pesar de los cambios, la evolución del pensamiento físico muestra una tendencia constante hacia un conocimiento más profundo del mundo sensible, lo cual se refleja claramente en sus aplicaciones prácticas, que permiten controlar fuerzas y velocidades impensables en generaciones anteriores. Un rasgo notable en la evolución de la física es que cada avance significativo ha surgido a partir de una observación nueva del mundo sensible, lo que ha llevado a que el modelo del universo se aleje progresivamente de la experiencia directa. La tendencia ha sido eliminar la intervención de los sentidos, como ocurre en la óptica moderna, donde el ojo humano ya no es necesario. El modelo físico se ha vuelto cada vez más abstracto, basado en operaciones matemáticas y diferencias cuantitativas, alejándose de cualidades humanas o sensoriales. Este proceso paradójico sugiere que, al perfeccionar nuestra visión física del universo, nos alejamos del mundo visible pero nos acercamos a una realidad más profunda. Aunque no se puede demostrar racionalmente la existencia de esta realidad última, tampoco se puede refutar. La física sigue buscando verdades fundamentales siguiendo un camino que apunta hacia lo inaccesible teóricamente. En las últimas 2 décadas, este proceso ha alcanzado cambios radicales, destacando una explicación de los fenómenos químicos a partir de relaciones espaciales y numéricas, y reduciendo toda la materia a 2 elementos básicos, electricidad positiva y negativa, compuestas por protones y electrones que forman los átomos. El átomo de hidrógeno, el más simple, tiene un protón en el núcleo y un electrón girando a su alrededor, mientras que el uranio, mucho más complejo, contiene muchos más protones y electrones, aunque no todos giran alrededor del núcleo.
La diferencia entre los elementos no depende del número total de partículas, sino del número de electrones que giran alrededor del núcleo, ya que esto determina sus propiedades químicas. Más allá de estos detalles atómicos, dos conceptos nuevos transformaron radicalmente la física moderna: la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. La primera unificó el tiempo y el espacio en una sola noción y permitió integrar ideas como la equivalencia entre masa y energía o la fusión entre el momento y la energía, mientras que la gravedad quedó explicada mediante la geometría del espacio. La teoría de la relatividad llevó a una visión más completa del universo, aunque aún quedan preguntas sin resolver, como la densidad del espacio exterior o la integración total entre electromagnetismo y mecánica. A pesar de estas incertidumbres, la física clásica fue llevada a su punto más alto, cerrando una etapa con gran coherencia. La segunda gran revolución, la teoría cuántica, alteró de forma profunda las ideas previas al introducir una constante universal llamada cuanto de acción, que obligó a revisar todos los métodos de medición y desmontó la estructura tradicional de la física, aunque sin destruirla. La física cuántica no eliminó los principios clásicos, sino que los reforzó. Las constantes universales como la gravedad, la velocidad de la luz y la masa de las partículas siguen siendo válidas, al igual que los principios de conservación de la energía y del momento, que resistieron los cuestionamientos iniciales. Las leyes de la termodinámica también se reafirmaron, en especial la segunda ley, al otorgarle un valor absoluto a la entropía. Incluso la teoría de la relatividad continúa sirviendo como guía en el mundo de la física cuántica, demostrando que las nuevas ideas no sustituyen a las anteriores, sino que las amplían. La física moderna ha puesto en duda algunos principios fundamentales de la física clásica. Un ejemplo importante es la relación entre energía y frecuencia, donde se establece que ambas pueden estar conectadas mediante una constante universal extremadamente pequeña. Esta relación implica una conexión directa entre la dinámica, que estudia las fuerzas y el movimiento, y la cinemática, que se centra en el movimiento sin considerar las causas. Aunque parecen ser conceptos diferentes, se logra unirlos porque las unidades de masa y energía también dependen del espacio y el tiempo. Sin embargo, esta conexión genera una contradicción con la física clásica. La frecuencia es una medida que solo tiene sentido en un punto específico del espacio, mientras que la energía se refiere a todo un sistema físico y no a un punto concreto. En la física clásica, no tiene sentido hablar de energía localizada, ya que su valor depende del sistema completo. Por eso, vincular una frecuencia localizada con una energía que no lo está requiere abandonar ideas básicas que antes se consideraban incuestionables, como la idea de que todos los eventos físicos son independientes y solo dependen de su entorno inmediato. En la nueva mecánica, este enfoque ya no es válido. No se puede describir el comportamiento de un sistema físico únicamente con relaciones locales. Cada partícula no solo existe en una posición determinada, sino que está, de alguna forma, presente en todo el espacio ocupado por el sistema. Esta idea afecta incluso su masa y su carga. Esto obliga a abandonar el concepto tradicional de partícula como una entidad localizada y buscar una nueva forma de describirla que se adapte a esta visión más general de la realidad física. La teoría cuántica establece que la energía y la frecuencia están relacionadas, lo que implica que el momento de una partícula está vinculado con una longitud de onda determinada. Esta onda no se encuentra en el espacio tridimensional habitual, sino en un espacio llamado de configuración, cuya dimensión depende de los grados de libertad del sistema. En este espacio, la longitud de onda está relacionada con la energía cinética, que a su vez depende de la diferencia entre la energía total y la potencial. Al multiplicar frecuencia y longitud de onda se obtiene la velocidad de fase, y al aplicar estos conceptos a la mecánica clásica, surge la ecuación de Schrödinger, pilar de la mecánica cuántica. A diferencia de las ecuaciones clásicas, donde los movimientos están definidos en trayectorias concretas,
En la mecánica cuántica el sistema se describe mediante una sola ecuación de onda que ocupa todo el espacio, incluso zonas donde la energía potencial supera a la total. En esas regiones, según la mecánica clásica, la energía cinética sería negativa, lo que resulta imposible. Sin embargo, la teoría cuántica muestra que pueden existir ondas en esas zonas, y éstas se asocian a ciertos valores de energía bien definidos, llamados valores característicos, de los cuales también se derivan periodos de oscilación específicos. Cada vibración característica tiene una función de onda asociada, y todas estas funciones sirven para describir cualquier movimiento cuántico. Mientras que la física clásica descompone los movimientos en partículas individuales e invariables, la cuántica lo hace en ondas materiales periódicas. La diferencia puede compararse con una cuerda vibrante, puede verse como la suma del movimiento de cada partícula o como la superposición de vibraciones que afectan a toda la cuerda. La mecánica clásica se basa en partículas, mientras que la cuántica lo hace en ondas. La mecánica ondulatoria ofrece una explicación clara para el comportamiento de los electrones en los átomos. Aunque en teoría se parecen a planetas girando alrededor del Sol, los electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas fijas, a diferencia de los planetas que pueden seguir cualquier trayectoria. Esto se entiende mejor si se considera al electrón como una onda que debe encajar perfectamente en su trayectoria, de forma similar a una cadena cerrada cuyos eslabones encajan sin dejar espacios. Esta imagen cambia la forma de interpretar la posición del electrón, ya que no tiene sentido hablar de un lugar específico en un momento dado. Al observar una partícula como una onda material, surge la pregunta de cómo se describe su movimiento. La respuesta se encuentra en la función de onda, que refleja tanto la energía como la configuración del sistema. Para calcular esta energía, se integran ciertos valores en el espacio donde existe la onda, considerando tanto la energía potencial como la que depende del cambio de la onda en el espacio, asociada al movimiento. Si se normaliza esta función, su valor al cuadrado indica la probabilidad de que el sistema se encuentre en un punto específico del espacio. Esta interpretación también se aplica cuando se superponen varias ondas con diferentes frecuencias. En ese caso, la función de onda total se obtiene sumando las funciones individuales. Aunque ya no se puede hablar de una única frecuencia, sí se puede definir una energía media. De esta forma, las ecuaciones tradicionales pierden su significado original, y conceptos como frecuencia y longitud de onda se entienden como promedios resultantes de muchas ondas individuales. En la mecánica ondulatoria, las ondas individuales pueden tener cualquier amplitud y fase, pero no es posible representar con exactitud el movimiento de una partícula concreta. Para intentar ubicarla, se superponen varias ondas de modo que se anulen entre sí en todo el espacio excepto en un punto, generando una alta probabilidad en esa zona y nula en las demás. Sin embargo, lograr una precisión perfecta requeriría longitudes de onda infinitamente pequeñas, lo que implicaría un impulso infinitamente grande. Por eso, solo se puede señalar una región pequeña del espacio, no un punto exacto, lo que introduce una inevitable incertidumbre en la posición. Si también se quiere asignar una cantidad precisa de impulso al sistema, la mecánica cuántica no lo permite si la configuración ya está definida. Solo es posible si se acepta una ligera imprecisión en el impulso, utilizando ondas dentro de un rango estrecho de frecuencias. Así, la mecánica ondulatoria muestra que posición e impulso no pueden determinarse con total exactitud al mismo tiempo, ya que están unidos por una relación de incertidumbre. Cuanto más precisa sea una, menos precisa será la otra, revelando un principio de complementariedad. Esta limitación, formulada por Heisenberg, no tiene paralelo en la física clásica, donde se creía que bastaba con mejorar las mediciones para reducir los errores. Pero aquí existe un límite fundamental: no se puede aumentar la precisión de ambas variables a la vez. Lo sorprendente es que, por separado, posición o velocidad pueden medirse con exactitud,
pero solo sacrificando la exactitud de la otra. Esta afirmación, aunque extraña, se ha comprobado por medio de distintos experimentos, como el uso de técnicas ópticas para observar partículas. Cuando se busca observar una partícula con precisión, es necesario iluminarla. Cuanto más corta sea la longitud de onda de la luz utilizada, más precisa será la localización. Sin embargo, esto genera un problema al intentar medir su velocidad, ya que la luz, al interactuar con la partícula, le transfiere un impulso que altera su movimiento. Este efecto es despreciable en objetos grandes, pero en partículas muy pequeñas, como los electrones, resulta significativo. Así, cuanto más precisa es la medición de la posición, menos precisa se vuelve la de la velocidad y viceversa. La mecánica clásica representa un caso ideal en el que las partículas tienen trayectorias definidas con precisión. Este modelo se acerca a la realidad cuando el sistema tiene mucha energía, permitiendo una descripción bastante exacta dentro del espacio de configuración gracias a la superposición de ondas de alta frecuencia. Sin embargo, esta precisión es temporal, ya que las ondas individuales dejan de interferir de manera coherente y la localización de la partícula se vuelve incierta. Lo único que permanece bien definido en ese punto es la función de onda. Estas ideas solo pueden confirmarse dentro de la física atómica, dado que el cuanto de acción es extremadamente pequeño. A pesar de su complejidad, la teoría ha avanzado rápidamente, abordando temas como las propiedades de protones y electrones, la integración con la relatividad, problemas moleculares y sistemas con muchas partículas. En este contexto, tanto la teoría corpuscular como la ondulatoria muestran limitaciones por separado. La comprensión actual se basa en una combinación de ambas, siendo necesarias herramientas como el cálculo matricial, la teoría de ondas y el uso de números especiales para avanzar en los misterios aún no resueltos. La física cuántica presenta una imagen del mundo que puede parecer insatisfactoria al principio, ya que utiliza conceptos de la mecánica clásica como posición, momento y energía, a pesar de contradecirla directamente. Aun cuando no es posible determinar al mismo tiempo la posición y el momento de una partícula, estos conceptos siguen siendo necesarios para definir el espacio de configuraciones. Las ondas materiales son también difíciles de imaginar, ya que no vibran en el espacio ordinario sino en un espacio abstracto, lo que hace que su interpretación sea compleja. La física cuántica solo se ocupa de magnitudes que pueden ser observadas, pero esto no es exclusivo de ella, ya que otras teorías también se limitan a lo observable según sus propios marcos. Lo que distingue a cada teoría es que magnitudes se consideran observables dentro de su estructura. Por ejemplo, el éter en teorías previas permitía observar la velocidad absoluta de la Tierra, mientras que la relatividad lo niega. Lo importante es que las predicciones de cada teoría se validen con la experiencia, como ha sucedido con el principio de incertidumbre. Este principio ha generado inquietud porque trata como inexactas ciertas magnitudes básicas y porque introduce la probabilidad, lo cual parece abandonar el principio de causalidad. Algunos científicos aceptan este cambio, pero se sugiere que la indeterminación puede deberse a la manera incorrecta en que se formulan las preguntas físicas, más que a un fallo de la teoría misma. La causalidad podría mantenerse si se reconociera que en ocasiones los datos disponibles son insuficientes, algo ya conocido en otros campos como la estadística clásica. A medida que la física avanza, la imagen del universo se aleja de lo que percibimos con los sentidos y se aproxima a una realidad más profunda que no podemos captar directamente. En este proceso, deben eliminarse los elementos que dependen de cómo los humanos miden o perciben las cosas. El principio de incertidumbre de Heisenberg no surge de la medición, sino del hecho de que las partículas ya no se entienden como cuerpos sólidos, sino como ondas materiales periódicas, determinadas por leyes matemáticas. Estas ondas no muestran indeterminación en sí mismas, pero sí hay un límite en la precisión con la que podemos conocerlas por medio de instrumentos,
ya que estos también afectan los fenómenos que registran. Aunque pareciera que entender cómo interactúan estas ondas con los sentidos pertenece a la fisiología o psicología, es posible imaginar aparatos que reemplacen los sentidos humanos y registren los eventos físicos. Sin embargo, estos aparatos no logran captar todos los detalles de una onda material individual. Esto no significa que dichas ondas carezcan de leyes claras, sino que nuestras herramientas tienen limitaciones. La idea de que hay indeterminismo en la mecánica ondulatoria surge de preguntas formuladas desde la perspectiva de la mecánica de partículas, que supone que el estado inicial de un sistema determina por completo su evolución, lo cual no se aplica al mundo ondulatorio. Desde la época de Leibniz se sabe que si se conocen las posiciones de un sistema en dos momentos distintos, se pueden calcular todos los detalles del proceso sin necesidad de conocer el momento inicial. Este enfoque también puede usarse con las ondas, aunque siempre habrá un margen de imprecisión que puede reducirse tanto como se desee. Las ondas pueden dispersarse o agruparse sin que eso implique que las leyes sean indeterminadas. El paso de un sistema de un estado definido a otro no requiere describir qué ocurre exactamente entre esos dos estados, ya que esa información no tiene un significado físico claro. En la física moderna, el determinismo no significa lo mismo que en la física clásica. Mientras que en la física clásica la configuración de un sistema se determina con precisión, en la física cuántica son las ondas materiales las que se definen, lo que establece una relación menos directa con el mundo de los sentidos. Esta separación es una de las consecuencias de la evolución de la física, que se aleja cada vez más de las percepciones sensoriales para adoptar formas más abstractas. La teoría de la relatividad, por ejemplo, exige esta visión, donde el tiempo y el espacio tienen el mismo nivel de importancia. A pesar de los avances, persisten dudas sobre si el enfoque actual es el correcto, dado lo complejo y radical de las innovaciones. La clave para determinar si la física sigue el camino adecuado radica en mantener el contacto con el mundo de los sentidos, ya que si se pierde, incluso la teoría más avanzada podría resultar vacía. No obstante, hoy en día, la teoría y la experiencia están más conectadas que nunca, con la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica surgiendo directamente de experimentos que desafiaron la física clásica. El futuro de la física depende de la colaboración internacional entre experimentación y teoría, que asegura el progreso continuo. Aunque la comprensión completa del mundo real y la dominación total del mundo sensorial parecen inalcanzables, los logros obtenidos hasta ahora son tan significativos que el desafío sigue siendo valioso, manteniendo viva la motivación humana por el conocimiento. Una ley física es una proposición que establece una relación fija entre cantidades físicas medibles, permitiendo calcular una de ellas si se conocen las demás. El objetivo principal de cualquier físico es obtener el conocimiento más perfecto posible de estas leyes, ya sea desde una perspectiva utilitaria o para satisfacer un profundo anhelo de conocimiento. Para descubrir estas leyes, no se puede asumir su existencia sin más, es necesario investigar la naturaleza, recoger experiencias y generalizarlas mediante el método inductivo, que se basa en la precisión de las mediciones. El avance del conocimiento físico está estrechamente vinculado a la exactitud de los instrumentos de medición. Sin embargo, las mediciones individuales deben ser interpretadas con cautela, ya que están determinadas por circunstancias específicas. En algunos casos, puede ser difícil encontrar una ley común entre diferentes mediciones, lo que requiere la introducción de una hipótesis de trabajo. Una hipótesis útil se reconoce cuando puede aplicarse más allá de lo inicialmente esperado, abriendo el camino a nuevos conocimientos. El proceso para formular una hipótesis adecuada no sigue una regla general, sino que depende de la imaginación creativa y de un conocimiento preciso de los hechos. Este salto intelectual debe ser seguido por un análisis crítico para depurar la hipótesis y llegar a su esencia. Aunque la intuición juega un papel clave en la creación de hipótesis, en la física,
Una vez que se busca una teoría racional, la intuición puede ser incierta, lo que requiere una evaluación lógica y rigurosa para evitar generalizaciones incorrectas. Las primeras mediciones exactas se realizaron en el campo del espacio y el tiempo, donde la medición precisa fue posible. Las primeras leyes físicas se descubrieron en este ámbito, relacionadas con los movimientos regulares de los cuerpos celestes. Con el tiempo, se mejoraron las fórmulas para calcular los movimientos del Sol y los planetas, evolucionando las teorías de Ptolomeo, Copérnico y Kepler. Estas teorías intentaban responder a la pregunta sobre la conexión entre la posición de un cuerpo celeste y el tiempo en el que ocupa esa posición. Newton dio un paso decisivo al unificar las fórmulas relacionadas con los planetas en una sola ley que regía el movimiento de todos los cuerpos celestes. Esta ley, al sustituir el instante por la derivada temporal, establece una relación entre la aceleración de un planeta y su distancia al Sol, y se aplica de manera uniforme a todos los planetas. La teoría de Newton no solo fue más precisa que las anteriores, sino que también abarcó fenómenos que las leyes de Kepler no podían explicar, como el movimiento de cometas y estrellas dobles. El logro de Newton radicó en su capacidad para vincular la aceleración de un planeta con una fuerza de atracción hacia el Sol, lo que dio origen a la ley de la gravitación y la ley de la inercia. Aunque el concepto de fuerza se derivó de sensaciones físicas cotidianas, como al levantar un peso, su importancia fue crucial para explicar el cambio de movimiento. Sin embargo, en la física moderna, el concepto de fuerza ha dejado de ser fundamental, siendo reemplazado por conceptos más amplios como el trabajo y el potencial. Se podría objetar que el trabajo no puede considerarse algo primario, ya que debe haber alguna fuerza que lo realice. Sin embargo, esta objeción pertenece al ámbito fisiológico, no físico. El trabajo fisiológico, como levantar un peso, es causado por la contracción muscular, mientras que la fuerza de atracción gravitacional, que depende de un potencial ya existente, es la que nos ocupa en la física. El concepto de potencial es superior al de fuerza, pues simplifica las leyes físicas y tiene un alcance más amplio, extendiéndose incluso a las afinidades químicas. Aunque el concepto de fuerza es más fácil de entender por su relación con nuestras sensaciones, las leyes de la física dependen de hechos y no de lo obvio para los sentidos humanos. Así, la enseñanza de la mecánica debe comenzar con la fuerza newtoniana, aunque más tarde se sustituya por conceptos más precisos. La formulación de leyes físicas requiere una abstracción exhaustiva de las imágenes sensoriales y de todos los elementos irrelevantes, para luego traducir los resultados obtenidos a un lenguaje comprensible. La idea de fuerza, como la de osmotic pressure en química física, es útil como concepto intelectual, pero a medida que avanza el desarrollo, tales nociones pueden obstaculizar el progreso. En física, se ha tendido a interpretar todos los cambios naturales como movimientos de una sustancia material, lo que, aunque útil en ciertos momentos, lleva a especulaciones cuando se aplica de manera excesiva, como ocurrió en la teoría del éter luminífero o en la teoría calórica. Las ideas imaginativas en la física deben ser utilizadas con mucha precaución, a pesar de que han sido fundamentales para nuevos descubrimientos. La medición, junto con conclusiones lógicas basadas en conceptos definidos, es el único guía confiable para el desarrollo en este campo. Las ideas que parecen evidentes deben ser cuestionadas y evaluadas de manera rigurosa, ya que su validez depende de la razón y no de la intuición. Las leyes físicas se expresan en fórmulas matemáticas que nos permiten predecir el comportamiento de sistemas físicos bajo ciertas condiciones. Estas leyes se dividen en dos grupos, las que son reversibles, como las de la mecánica y la electrodinámica, y las irreversibles, que implican procesos como la conducción de calor y la fricción, donde el tiempo y el orden de los eventos son cruciales. La tarea consiste en encontrar una forma de unificar ambos tipos de leyes. El contraste entre los procesos reversibles e irreversibles persiste,
pero algunos avances apuntan a que los procesos reversibles son más simples y fundamentales. A medida que las investigaciones avanzan, se ha confirmado que las leyes de los procesos irreversibles son válidas a gran escala, pero pueden mostrar excepciones a nivel microscópico, lo que refleja la complejidad inherente a estos procesos. Cuando se analiza un líquido con temperatura uniforme, parece que no hay flujo de calor, pero en realidad, las moléculas del líquido están en constante movimiento. Este movimiento es responsable de la conducción del calor, y aunque la temperatura media sea uniforme, las velocidades moleculares varían de una molécula a otra. Este comportamiento ha sido confirmado por el fenómeno del movimiento browniano, que muestra cómo las partículas suspendidas en un líquido se mueven debido a los impactos de moléculas invisibles. El concepto de leyes estadísticas ha transformado la visión de los físicos. A medida que se avanza en la investigación, algunos intentan sustituir las leyes dinámicas absolutas por leyes estadísticas, lo que ha generado un debate sobre si la naturaleza está regida por leyes absolutas o por aproximaciones estadísticas. Si bien la medición de fenómenos naturales tiene un margen de error, la ciencia debe cuestionar la validez absoluta de las leyes y explorar si existen excepciones. Es esencial que la física siga buscando leyes causales y dinámicas detrás de los fenómenos estadísticos. Aunque las leyes estadísticas son útiles en ciertas ramas, como la meteorología o la sociología, la verdadera comprensión de la naturaleza radica en desentrañar las causas dinámicas subyacentes. La causalidad estricta implica que todas las acciones, procesos mentales y la voluntad de un individuo están completamente determinadas por el estado de su mente en un momento anterior y por las influencias externas. La cuestión del libre albedrío no se refiere a esta conexión, sino a si la persona es consciente de ella, lo que determina si se siente libre o no. Si una persona pudiera prever su futuro basado únicamente en la causalidad, perdería esa sensación de libertad, lo que es imposible, ya que conocer algo completamente implica que el objeto conocido no es alterado por el sujeto que lo conoce. En este contexto, la conciencia de la voluntad puede generar nuevas motivaciones y acciones, creando una cadena infinita. A lo largo del siglo XX, la física experimentó un desarrollo acelerado gracias a un refinamiento extremo en las mediciones, lo que permitió el descubrimiento de nuevos hechos y la mejora de teorías. Dos ideas clave, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, dieron forma a la física moderna. Aunque las discusiones sobre la relatividad se han calmado, sigue siendo una parte fundamental de la visión física del mundo, en la que se han descartado conceptos anteriores que no podían ofrecer una visión más profunda de los hechos. La teoría de la relatividad también transformó la comprensión de conceptos como la simultaneidad. Aunque a primera vista parece obvio que dos eventos a gran distancia puedan ser simultáneos, la teoría aclara que, con instrumentos de medición precisos, podemos determinar con certeza si estos eventos son simultáneos o no. Esto no modifica la idea básica de simultaneidad, pero proporciona una forma más precisa de medirla. La teoría de la relatividad cuestiona la suposición de que dos observadores en movimiento respecto a uno mismo necesariamente verán dos eventos como simultáneos. Esto se debe a que los observadores utilizan diferentes medidas y principios, lo que hace que no se pueda decidir quién está en reposo y quién en movimiento. Un aspecto clave es que los relojes de cada observador funcionan a ritmos diferentes, lo que implica que ambos pueden afirmar, con igual derecho, que sus mediciones son correctas. A pesar de lo complejo que puede parecer este concepto, la teoría de la relatividad ha demostrado su validez al estar respaldada por la experiencia y la comprobación empírica. Esta teoría ha logrado integrar conceptos fundamentales de la física, como la masa, la energía, la gravedad y la inercia, creando un marco coherente para comprender el universo. Además, ha permitido una visión más profunda de las leyes de conservación de la energía y el momento. Por otro lado, la teoría cuántica presenta un desafío, ya que, a diferencia de la relatividad,
no forma una estructura unificada y continúa siendo un principio fundamental que cambia radicalmente la teoría clásica. Aunque esta teoría ha sido útil para resolver problemas como los fenómenos fotoeléctricos, sigue siendo incompleta y no se ajusta bien a todas las áreas de la física clásica. Actualmente, las teorías cuántica y clásica de la luz tienen campos en los que se aplican eficazmente, pero también existen regiones intermedias donde ambas compiten. En algunos fenómenos, como la dispersión y el esparcimiento de luz, las dos teorías pueden ser útiles, lo que genera incertidumbre sobre cuál es la correcta. Este dilema pone en evidencia que la física moderna necesita una solución que resuelva las contradicciones entre las dos teorías. Un ejemplo de esto es la luz que pasa por dos agujeros en una pantalla opaca. Si se coloca un material sensible a la luz en el camino de uno de los rayos, el material emite electrones independientemente de la intensidad de la luz. Las teorías clásicas y cuánticas explican estos hechos de manera diferente. La teoría clásica sostiene que las rayas de luz se refuerzan o debilitan dependiendo de las longitudes de onda, mientras que la teoría cuántica dice que la energía de la luz se transmite en paquetes indivisibles llamados cuantos, y cada cuanto libera un electrón cuando impacta en el material. Sin embargo, la teoría cuántica no puede explicar adecuadamente los patrones de interferencia observados, mientras que la clásica no puede explicar el efecto fotoeléctrico. Este contraste pone de manifiesto las limitaciones de ambas teorías al abordar ciertos fenómenos. El problema persiste en determinar cómo se distribuye la energía de la luz al atravesar los agujeros en la pantalla. Ninguna de las teorías actuales ha podido proporcionar una respuesta satisfactoria. Este dilema plantea la cuestión de si la energía de la luz se divide al salir de la fuente o si pasa en cuanta indivisibles alternadamente a través de los dos agujeros, lo que sigue siendo un reto no resuelto en la física. La teoría cuántica no se aplica únicamente a la propagación de radiación en el espacio libre, sino también a la interacción recíproca entre la radiación y la materia cargada eléctricamente. A pesar de la dificultad de definir la energía de la radiación libre como algo real, es posible calcularla de manera precisa, considerando que la absorción y emisión de radiación afectan su cantidad. El desafío está en cómo se distribuye esta energía en el campo de radiación. Una posible solución radica en abandonar la idea de que la energía radiante se localiza de manera fija en cada punto del campo electromagnético. En lugar de eso, la energía podría concentrarse en puntos específicos dentro de la onda, lo que podría explicar fenómenos como la interferencia y el efecto fotoeléctrico. Esto plantea un problema conceptual similar al de imaginar partes de un cuerpo sin la materia correspondiente a su densidad. En la física electromagnética, los principios fundamentales se han basado en leyes aplicables a pequeñas divisiones espaciales y temporales. Sin embargo, al alcanzar ciertos límites de subdivisión, estas leyes dejan de ser válidas y se hace necesario asumir la existencia de unidades discretas de acción. Esto implica reemplazar la continuidad de las magnitudes por relaciones que consideren distancias finitas y diferencias discretas en lugar de infinitamente pequeñas. La mecánica cuántica ha dado pasos importantes, especialmente gracias a los avances de la Escuela de Física de Göttingen, liderada por Heisenberg, Born y Jordan. A pesar de que las especulaciones matemáticas siguen siendo teóricas hasta que se validen con hechos experimentales, se espera que los avances en la experimentación resuelvan las dificultades actuales. Es seguro que la estructura de la física clásica será reemplazada por una más sólida y adecuada bajo la influencia de la teoría cuántica. El estudio de la física, que antes era una de las ciencias naturales más maduras, ha entrado ahora en una etapa de incertidumbre y transformación que promete ser la más interesante de todas. Este periodo no solo puede llevar al descubrimiento de nuevos fenómenos naturales, sino también a nuevas perspectivas en la teoría del conocimiento. La ciencia y la filosofía, antes distantes, ahora se complementan, reconociendo que la ciencia no puede prescindir de la metafísica,
y que existen realidades que van más allá de nuestras percepciones sensoriales. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el universo a la luz de la física moderna de Max Planck. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en los avances de la física moderna, en especial en la teoría cuántica y su impacto en nuestra visión del universo. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la física y el misterio del universo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.